Hola a todos, para el siguiente video vamos a trabajar sobre nuestro proyecto MVC, en el cual en el video pasado habíamos agregado los planes a las organizaciones o clientes, del cual estábamos manejando una arquitectura multitenant para no tener múltiples bases de datos con múltiples aplicaciones, sino todo centralizado en una sola aplicación y que la arquitectura de base de datos pues tiene la capacidad de diferenciar los datos y entidades de los diferentes clientes y empresas. Entonces, habíamos modificado parte de la vista y habíamos explicado parte de cómo crear un formulario a partir de un modelo, tomando las propiedades a través de los HTML helper. Listo, por acá voy a dejar una de las páginas acerca de los HTML helper. Listo, para que sepamos también cómo tomar esa información. Listo, vamos a buscar por aquí un momento. Listo, por acá. Donde nos explican cómo utilizar los helpers. Listo, cuáles existen. Listo, para que tenemos ASP.NET, MVC helpers. Listo, vamos a ver un momento por acá. Ok, aquí dicen pues todos los helpers que tenemos. Busquemos un momento a ver aquí en siguiente. Un momento acá atrás. Listo, busquemos un momento la sección de los helpers. Vamos a poner HTML helper, dropdown list. Vamos a ver pues. Y específicamente vamos a buscar uno de tutorials point que nos muestra un poco más de detalles acerca de la información. Listo, la página es esta de acá, www.tutorialsteachers.com/mbc/html helpers. Nos explica entonces que son abreviaciones o ayudas precisamente que nos facilitan la creación de etiquetas HTML basadas o guiadas más bien por un modelo de datos que existe, el cual tiene unas propiedades que nosotros definimos. Listo. Y nos dice pues que acá tenemos todos los HTML helpers que él nos ofrece para crear testbox, testarea, checkbox, campos de edición. Eh, Estos son las etiquetas HTML normales que crearían un atributo HTML como resultado y que lo haríamos de una forma más manual. Y estos de acá, o sea, es el mismo HTML helper pero acompañado de la palabra for, ejemplo HTML testbox for, testarea for, checkbox for, radio button for, ¿listo? Nos dice que son etiquetas HTML o helpers fuertemente tipados. Fuertemente tipados, ¿qué quiere decir? Que están guiados o son basados a partir de un modelo. ¿Listo? Entonces, cuando dice fuertemente tipados, es que el modelo es quien me define qué tipo de input es, cuál es el nombre, el ID, las propiedades que va a tener, validaciones, si es requerido o no es requerido, si va a tener un tamaño fijo como tal, entre muchas más propiedades que yo puedo definir con los data annotation. Entonces, por acá tenemos el ejemplo de cada uno de ellos. ¿Listo? Si yo quiero poner un label, entonces me dice, bueno, lo puedes poner como un input, perdón, no como un input, sino como una etiqueta label común y corriente. O nos dice que lo podemos también poner de esta manera. Entonces, esto se traduciría a un label que va a decir, o va a tener el ID de student name y aquí el nombre que va a desplegar. ¿Listo? Entonces nos dan las propiedades de cómo se compone, cómo trabaja el label y tenemos el label for, que es el fuertemente tipado. Entonces, en el ejemplo aquí, tenemos un modelo de estudiante en nuestra vista
y le estamos diciendo que va a crear un label para la propiedad. Esto lo utilizamos con el lambda para la variable student name. Entonces él se va a encargar de crear un HTML result de esta manera. Entonces, ¿qué nombre va a despegar aquí? Pues lo que tengamos definido en los data annotations como display name. Todo esto lo vamos a ver tanto la parte de validaciones como la parte de los helpers, al igual que la sintaxis razor la vamos a ver a continuación. Entonces, dentro de nuestro proyecto vamos a crear un controlador. Listo, vamos a dar aquí clic derecho, agregar. Vamos a dar acá controlador. Listo, controlador de MVC5 en blanco. Y la parte que él nos subraya es la que podemos cambiar. El sufijo que tiene, que es el controller, lo dejamos igual. Es para identificar que ese tipo de control o elemento que vamos a agregar pues es un controlador. Entonces los controladores siempre acostumbremos a manejarlos en plural, correcto. Entonces en este caso si va a trabajar project o un proyecto, entonces sea projects controller. Listo. ¿Qué vamos a hacer con este controlador? Vamos a hacer toda la parte de la gestión de lo que tiene que ver con la tabla de projects. ¿Listo? Esta de acá. Ya teníamos la de los tenants, que son las organizaciones, que va muy ligado del proceso cuando se crea un usuario. ¿Listo? Vamos a ir en este orden. Vamos a crear primero los proyectos, a dar una gestión, una administración de los mismos. Después de los proyectos vienen los artefactos, que son los aportes o componentes adicionales a un proyecto. Y tenemos por acá los miembros, que son personas externas a la organización que yo puedo invitar. Y usuario proyectos, que son los usuarios que he agregado a determinados proyectos, puesto que puedo tener muchos invitados y un invitado pues aplicará para un proyecto o para todos o para uno en específico. Entonces ese va a ser el orden. Lo primero que vamos a trabajar es esta estructura o esta entidad llamada projects. ¿Listo? Entonces vamos a detallar muy bien los campos de projects y vamos entonces a determinar cuáles son los campos que normalmente trabajaríamos en nuestra parte visual. El ID recordemos que está como un campo autonumérico, por lo tanto no lo debo enviar en ningún caso. Entonces este campo no lo vamos a utilizar. Listo, para la parte de creación. Tenemos por acá título, detalles, fecha de completado o cuando se espera completarlo, la organización o el tenant al que pertenece. Este campo tampoco lo vamos a enviar desde la vista, puesto que ese dato lo vamos a extraer del usuario que está en sesión. Por acá la fecha de creación y la fecha de modificación, que son más para la parte de auditoría. Entonces, vamos entonces a nuestro proyecto. Aquí estamos en Projects Controller. Cuando creamos un controlador, él por defecto crea una vista exactamente con el mismo nombre. Entonces, ¿a qué hace referencia o para qué esa estructura? Todo lo que esté dentro de esta carpeta llamada Projects, sus peticiones van a ser procesadas ¿por quién? Por este controlador. Y todo lo que esté aquí por defecto va a apuntar a este controlador de acá. ¿Listo? Entonces, vamos a decirle aquí que vamos a agregar una vista, pero antes de esto, vamos a examinar de qué se compone un controlador. ¿Listo? Es una clase común y corriente, pero dice que hereda de controller, que es la que nos permite trabajar con las diferentes características que vamos a ver a continuación. Los métodos son llamados acciones. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vean un método de esta manera, se van a dar cuenta que es una acción. ¿Por qué? Porque no estamos devolviendo un tipo de dato primitivo o un objeto, sino que este tipo de dato de este método es un action result. Entonces, por eso se le define como acciones. Entonces, cuando nos refiramos a acciones, son métodos dentro del controlador. Un método que puede retornar. Puede retornar o un JSON, en caso de que estemos ya trabajando con retorno de datos y parte de RESTful, de lo que vayamos a graficar, que más adelante también lo vamos a hacer. ¿Listo? Aquí nos dice JSON y una información aquí que le envía, que es el objeto que se va a encargar de serializar.
Esto lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Solamente es de conocimiento para que sepamos cuáles son los dos tipos de datos que podemos retornar, o un JSON o una vista. Entonces, si yo quiero cargar una vista, normalmente cuando generábamos un proyecto en WebFronts, cargábamos la vista directamente. O si estamos ejecutando un archivo del lado del cliente que está compuesto por JavaScript y demás, ejecutamos directamente el HTML. Pero en este caso no podemos ejecutar nunca las vistas, sino que vamos primero siempre a una acción y la acción es la que se encarga de devolverme una vista, ¿listo? Toda solicitud, así sea para cargar una vista, debe pasar por el controlador. Entonces vamos a ver esta acción de qué se compone. Nos dice que se llama index, que no recibe parámetros y que devuelve una vista. Pero ¿qué vista me devuelve? Específicamente, si yo evalúo esta línea así, no sé qué vista me devuelve. Pero por defecto, MVC ¿qué hace? Si él no encuentra nada en estos paréntesis indicándole cuál es el nombre de la vista, entonces devuelve una vista que tenga, vamos a poner aquí, que tenga el nombre de la acción. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esa aclaración, si me devuelve una vista que tenga el mismo nombre de la acción, ¿qué vista estaría buscando en este caso? Una vista que se llame index. Recordemos que la carpeta projects está vacía, entonces vamos a crear nuestra primera vista y le vamos a decir que se llama index. ¿Listo? Tenemos nuestra vista acá. En la vista solamente vamos a contener etiquetas HTML. ¿Listo? Entonces ya sabemos que este controlador, específicamente la acción del index, nos devuelve qué vista, esta de acá. ¿Listo? En caso de que yo quisiera ser un poco más específico y no decirle que me devuelva o asuma que la vista se llama igual que la acción, yo puedo indicarle aquí con las comillas cuál es el nombre de la vista, ¿listo? Sin la extensión, solamente la vista. Entonces aquí le estoy diciendo, vea, los parámetros, le estoy enviando un parámetro ¿para qué? Para que no asuma por defecto que la vista se llama igual que la acción, sino que le estoy enviando cuál es el nombre de la vista que debe ir a buscar. ¿En dónde? En la carpeta que corresponde a este controlador. ¿Listo? Si ponemos aquí la vista solamente el nombre, él la va a buscar en la carpeta asociada al controlador. Ya si nosotros decimos acá que lo vamos a buscar en miembros slash index, entonces aquí ya estamos hablando de que lo vamos a enviar a otra carpeta donde está el index. Pero en este caso de que estuviéramos apuntando a la carpeta de otro controlador, ¿listo? A la carpeta de las vistas, un ejemplo. Si estuviéramos apuntando aquí al account o aquí al home o al manage. Pero lo normal y lo recomendable es que las vistas que vayan asociadas con acciones hacia proyectos, en este caso que es nuestro controlador, pues deben ir en esta carpeta para yo no tener contenido regado y acciones divididas, sino que sé que si tengo que tocar o revisar algún método específico con relación a los proyectos, vengo a buscar las vistas de acá. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues nuestra acción se llama igual, o sea que le vamos a decir que asuma, que se llama index. Y pues acá ya la tenemos creada. ¿Listo? Entonces, en index vamos a hacer uso de nuestro primer HTML helper. ¿Qué HTML helper vamos a utilizar? Vamos a utilizar el action link. ¿Listo? Busquémoslo por acá. Busquémoslo HTML helpers. ¿Listo? Vamos a ver por aquí. Tesaria, radio button, label. Y por aquí no tenemos el action link. Vamos a buscarlo por acá. Entonces nos dice que el action link, pues traduce es una etiqueta A, que sería un link. ¿Cómo la creamos? Entonces vamos a ver, por aquí no nos dice. Por aquí sí. Esto vamos a copiar este HTML helper y nos dice pues cómo se vería ya de manera traducida. ¿Listo? Vamos a crearlo de cero. Entonces ponemos arroba HTML, vemos que aquí lo asume, vamos a poner aquí action link. ¿Listo? Action link.
Primer parámetro que recibe, nos dice, el primer parámetro que recibe va a ser el nombre del texto. Entonces vamos a decirle por aquí new. Recibe otro parámetro que es el nombre de la acción. Vamos a poner por aquí create, coma. Recibe otro parámetro que hace referencia al controlador al que va a apuntar. Entonces nos dice link test action name, vamos a poner el nombre del controlador, en este caso sería projects, coma, sumar todas las sobrecargas que tiene por aquí. Entonces la que estamos utilizando es esta de aquí que dice link test action name controller name. Vamos a enviar valores a través de HTML, no, digo a través del método get, no, entonces aquí le decimos nulo, no vamos a enviar parámetros. HTML attribute, entonces vamos a decirle new, dice que recibe un objeto, entonces vamos a decirle acá HTML, y perdón, llaves, por acá un momento, ya, listo, llaves, HTML attribute igual a new, vamos a decirle por acá, arroba class igual a el atributo CSS que vaya a tener. En este caso le vamos a decir que va a tener el aspecto de un botón de acuerdo a Bootstrap. Listo. HTML attribute. Listo. Entonces busquemos de todos modos aquí un HTML attributes in action link. Listo, para que confirmemos y verifiquemos que nos está quedando bien. Listo, por aquí nos dice new arroba class y el estilo. Entonces revisemos un momento. HTML action list and class attribute. Vamos a ver. Listo. Ok, entonces dice que solamente con el new arroba class nos debe estar tomando la parte del estilo. Entonces, este de acá vamos a borrarlo. Esto lo vamos a aplicar después para las cajas de texto, que las cajas de texto si nos piden ese HTML attributes. Y vamos a verlo por acá. Un momento. Edit for HTML attributes for. Listo. Entonces acá sí nos dice. Vamos por acá. Sí, el new HTML attributes, como lo veíamos por acá. ¿Listo? Para las etiquetas que son de edición. ¿Listo? En este caso, esta no es de edición, entonces iría de esta manera. New, listo. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que esto se va a convertir en un link que va a decir nuevo, que va a apuntar al controlador de proyectos a una acción que se llama create. Entonces, vamos a crear aquí un public action result llamado create. ¿Listo? Y desde acá vamos a retornar la vista. ¿Listo? En este caso, pues la vista va a tener el mismo nombre create. Entonces vamos a venir por acá y le vamos a decir que tiene una vista llamada create. ¿Listo? Entonces, si revisamos un poco el controlador, vemos que están creadas las dos acciones, ¿correcto? Y vamos a ver entonces que aquí arriba en el encabezado nos dice que es un método get. Entonces vamos a ver un momento que son los verbos de los controladores. Si yo pongo aquí el encabezado HTTP, él me dice que representa el atributo del método de acción en cómo le vamos a enviar la información, que puede ser a través de un delete, un get, un post, un put, ¿listo? La mayoría de los que vamos a utilizar van a ser get y post, ¿listo? Yo puedo establecer un HTTP GET, es decir, que voy a enviar los datos a través de URL, ¿listo? Si no lo defino y tenemos el método de esta manera, él por defecto asume que es un GET. Entonces,
Poner el get y no ponerlo es lo mismo, ¿listo? Si yo pongo aquí http post y lo intento llamar con este link de acá, recordemos que el link apunta a una URL. Entonces, por defecto, cuando ya tengamos acá que es un link, automáticamente va a enviar los datos por método get. Entonces, si yo pongo este http post aquí y lo dejo de esta manera, cuando yo presione sobre este link que tenemos acá en la vista, esta acción de aquí no la va a encontrar. ¿Por qué? Porque está buscando una acción que se llama create, sí, pero que es de método get. Entonces, debemos tener cuidado en esto. ¿Listo? Algo adicional, yo puedo poner aquí otro atributo que es el action name. El action name me permite personalizar un poco más lo que yo voy a mostrar o cuál va a ser el alias de esta acción. Entonces yo le puedo decir el alias va a ser create e internamente mi método o mi acción se llama projects create. ¿Listo? Es una manera de hacerlo. Entonces mi acción se llama projects create, pero ante el público y ante cualquier petición va a aparecer como create. ¿Listo? Entonces dejémoslo así para que implementemos nuestro primer encabezado acá, action name. El index si va normal, entonces nos dice que tenemos el action name de create, estaría por método get y retorna a la vista de create. ¿Correcto? Listo. Entonces vamos a ejecutarlo un momento hasta ahí, solamente para ver que este HTML helper se convierta en un link que me esté enviando a la acción que corresponde y que esta acción de acá me esté cargando la vista de create. ¿Listo? Todavía no hemos construido nada de la vista de create, solamente a manera de flujo. ¿Listo? Bueno, entonces esperamos a que cargue nuestro proyecto. ¿Listo? Y vamos a darle entonces por acá un login. Vamos a loguearnos con el usuario que teníamos previamente creado. ¿Listo? Vamos a ver si mi usuario estaba creado. Y me dice que el correo no está confirmado. Entonces, bueno, vamos a darle así aquí una trampa. Vamos a decirle aquí en la cPanel Users, editar. Y vamos a poner en true el campo de si el correo está confirmado o no. Aquí, email confirmed 1, listo, para no tener que entrar al correo. Entonces, cuando yo vuelva a hacer el login aquí, listo, vamos a Google 1, 2, 3, 4, login y listo. Listo, entonces acá vemos que tenemos unas URLs que habíamos creado dentro de nuestro layout. Entonces vamos a ir un momento al layout, que sería nuestra página maestra. Recordemos que lo que hagamos en el layout se replica para todas las vistas que tengamos por defecto. ¿Listo? En el layout que habíamos adaptado, entonces dice por aquí que esto es un projects. Entonces vamos a copiar y pegar este que vemos acá para que esto sea un HTML helper. Esto vemos como los que ya están aquí creados, correcto. Entonces, bueno, aquí noten que hay que ponerle esta propiedad así. Route value es null, porque no estamos enviando nada. Aquí se llamaría entonces projects. Va a ir a la acción de el index del controlador projects y tiene el atributo, todo este atributo class. Entonces lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí. ¿Listo? Y vamos a borrar entonces esa etiqueta de acá. Listo, vamos a ver entonces qué nos está haciendo falta. New. Bueno, nos falta definir aquí. HTML attributes, dos puntos y el new. ¿Listo?
Vamos a ver una cosa, vamos a definirle aquí un momento, así de esta manera, que él sepa que este es el root values y este es el atributo class. Listo, vamos a ver, refrescamos por aquí. Perfecto. Listo. No hay necesidad de establecer estos nombres, sino que él ya sabe que este null es del root values y este es el atributo de HTML. Listo. Entonces vamos a ver aquí en projects y nos envió directamente a dónde? A la vista o al controlador, mejor dicho. ¿Por qué? Porque le dijimos, este es el nombre con el que lo describe, este es el controlador y esta es la acción cuando se presione sobre él. Entonces me mandó hacia projects controller a la acción del index. Entonces él va a venir, va a cargar una vista que va a ser el index, aquí lo vemos. Este index fue donde agregamos nuestro HTML helper del action link que dice new. Y si yo doy new, me debe enviar entonces a el controlador projects a la acción create, que es el que estamos viendo aquí, acción create de projects controller. Y me debe volver una vista que se llama create. ¿Listo? Entonces la navegación vemos que ya la tenemos. Vamos a copiar un momento este de acá. Vamos a copiarlo aquí en create. Y vamos a decirle aquí back, devolver. Entonces decimos que se va a devolver a la acción de index del controlador projects. ¿Esto para qué? Para que cuando estemos, vamos a quitar aquí una vez los dos puntos. Cuando estemos aquí en create y le dé back, me devuelve al index y cuando le dé new, me envíe a create. ¿Listo? Este va a ser la navegación. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Vamos a construir el formulario de create. Entonces, vamos por acá un momento. Listo. Para construir el formulario de create, ¿qué necesitamos primero que todo? Necesitamos el modelo. Entonces recordemos, cuando vamos a enviar datos desde la vista hacia el controlador, el nombre que establecemos es binding model. ¿Listo? La clase de binding o el binding model es con el que a través del cual vamos a enviar los datos. ¿Listo? Entonces para ello lo primero que vamos a hacer es crear una capa lógica. Entonces vamos a decirle, así como tenemos una capa de datos, vamos a tener una capa lógica. Entonces vamos a decirle biblioteca de clases.NET Framework. Vamos a poner aquí el mismo nombre, project mbc.lógica. Listo. Aceptar. Y vamos a eliminar esta clase que viene aquí por defecto. Vamos a crear las siguientes carpetas. La primera carpeta va a ser BL, que son las siglas de Business Logic, todo lo que tenga que ver con acceso a datos y demás, ¿listo? En cuanto a consultas, inserciones, modificaciones y todo. Y vamos a crear la clase o la carpeta que se va a llamar Models, ¿listo? Models, ok. Dentro de Models vamos a agregar una subcarpeta que se va a llamar Binding Models, ¿listo? Entonces, por cada controlador que yo tenga, es decir, este controlador va a recibir múltiples peticiones. Y por cada petición o acción que él tenga, pues va a tener, así como hay un controlador para procesar las solicitudes, va a haber un binding model para definir cuáles van a ser los datos que llegan de las vistas a este modelo en cada una de las acciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar una clase que se llame igual que el controlador, o sea, projects. Entonces, projects. Y en lugar de poner controller, vamos a poner aquí binding model. ¿Listo? Entonces, vamos a decirle que es una clase pública y vamos a cambiar aquí el nombre. El controlador se llama projects, listo. ¿Cuál es la acción de la cual vamos a enviar los datos? O sea, ¿cuál sería la vista? O mejor dicho, ¿de cuál es la acción que espero recibir los datos? De la acción create, listo, acá en create. Entonces le digo projects, que es el nombre del controlador,
acción create binding model. ¿Listo? Entonces ustedes dicen, bueno, pero si cambié el nombre aquí, ¿debo cambiarlo acá? No, ese es el nombre del componente, ese es el nombre de mi clase. Entonces voy a tener un project create binding model y así como voy a tener una acción de create, puedo tener también una acción que sea update o edit, que es normalmente como viene acá, edit. Entonces projects edit binding model, ¿listo? Entonces este de acá, este binding model, este componente de aquí, en realidad nos está sirviendo es como un componente de múltiples clases, ¿listo? Donde voy a incluir pues una clase que sería esta de aquí, otra clase que es esta de acá, que en realidad viene siendo el modelo de datos que voy a pasar de aquí a dónde, a cada una de estas acciones del controlador, ¿listo? Entonces, primero que todo vamos a revisar en Projects Create Binding Model. ¿Cuáles son los campos que vamos a recibir? El título, entonces voy a poner aquí, prop, vamos a dar doble tap y vamos entonces aquí a cambiar a string y debemos tener exactamente los mismos nombres, ¿listo? Para que manejemos un estándar, ¿listo? Título, vamos a recibir también detalles, entonces voy a poner aquí prop, vamos a decirle que aquí es string, que es detalles, bien. La fecha de completado, sí, también es válida, entonces prop, vamos a ponerle aquí string y expected, bueno, este no sería, si es una fecha de completado, no sería un string, sino que sería un date time, ¿listo? Vamos a poner aquí un signo de interrogación. ¿Por qué un signo de interrogación al lado del campo? Esto quiere indicar que ese campo puede venir en algún momento nulo, ¿listo? Porque ese va a ser nuestro puente también, o el reflejo del modelo de datos de los datos que estaríamos enviando relacionados con projects. Entonces recordemos que lo que son campos como fechas, valores doubles, float o booleanos, en algún momento pueden venir nulos desde la base de datos, es decir, pueden venir de este tipo. ¿Listo? C# por defecto no admite valores nulos en tipos de datos primitivos como double, datetime y demás. Entonces, al decirle este signo de pregunta, me dice que así sea un dato primitivo, este contenido, esta variable puede tener valores nulos. ¿Listo? Listo. ¿Qué más tenemos? El tenant ID ya dijimos que lo íbamos a obtener del usuario que esté en sesión. Fecha de creación, no, eso lo vamos a tener como un parámetro interno de auditoría. Fecha de modificación, tampoco. Entonces, hasta aquí serían los campos que vamos a recibir. Vamos a definir entonces unas propiedades acá en nuestro modelo. ¿Listo? Primero, vamos a definir aquí un display. Listo, vamos a dar aquí control punto. O sencillamente nos ubicamos aquí en esta flechita y agregamos esta referencia, esa que estamos viendo aquí, los data annotations. Estos son los que nos permiten darle unas propiedades o anotaciones a los modelos. Entonces aquí en display vamos a decir name igual a, entonces en este caso vamos a desplegar esta propiedad ante el formulario con el mismo nombre. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo con detalles y con fecha de completado. ¿Esto por qué? Porque muchas veces, pues, el campo, por lo menos aquí, título es una sola palabra, detalle es una sola palabra, pero esta de acá no le voy a mostrar al usuario una sola palabra porque es el nombre de mi variable. Entonces ponemos aquí expected espacio completion date. Y estos son los títulos con los que se van a mostrar estas propiedades. ¿Listo? Otro de los atributos que podemos definir es el required y el error message. Entonces vamos a decir acá el campo título es requerido. ¿Listo? Voy a copiarlo. Aquí sería entonces que el campo detalles y aquí que el campo de la fecha de completado es requerido. ¿Listo? Vamos a dar clic derecho aquí, eliminar y ordenar instrucciones using para que limpie las referencias que no estamos utilizando. ¿Listo? Entonces,
Hasta este punto, pues ya hemos definido ciertas data annotations que nos pueden servir. Hay muchas más. Listo, en este caso, pues vamos a hacer las que vamos a utilizar por el momento. Y ya tenemos entonces nuestro binding model. Ya lo tenemos creado. Ahora vamos entonces a crear nuestro formulario altamente o fuertemente tipado. Entonces vamos a decirle aquí. Esta vista utiliza un modelo, listo, así con M minúscula. Vamos a poner aquí el nombre del proyecto. ¿Cómo se llama el proyecto? Project MVC. Entonces vamos a decirle aquí Project MVC. ¿Listo? Antes de esto, vamos a ir aquí a Project MVC, clic derecho aquí en referencias, agregar referencia. Vamos a decirle aquí proyectos y vamos a agregar la capa lógica. ¿Para qué? Para que desde aquí podamos acceder a los modelos que están acá. ¿Listo? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué si tenemos aquí la carpeta models los estamos haciendo acá? Porque al tener esto en una capa externa que nos maneje tanto la parte lógica como la parte de estructuración de binding models y view models, podemos tener una aplicación móvil que utilice esos mismos recursos o una API que consuma los mismos recursos o un web service, todos apuntando a la misma capa lógica. ¿Listo? ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar es el modo de presentación y de procesamiento, pero la parte interna, la parte lógica, pues sigue siendo la misma. Entonces, al estar todo compacto en esta capa lógica, pues es reutilizable. Si lo especifico directamente en el proyecto web, pues va a quedar disponible solamente para el proyecto web. La idea es que yo pueda tener código reutilizable. Entonces vamos a decirle aquí Project MVC. ¿En dónde están los modelos? En el proyecto que se llama Lógica. ¿Listo? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque le dije que agregara la referencia del proyecto MVC Lógica. Por eso puedo hacer ese tipo de navegación. ¿Listo? ¿En dónde están? En los modelos, en la carpeta Binding Model y se llama Projects Create Binding Model. ¿Listo? ¿Por qué ponemos el nombre del controlador y el nombre de la acción hacia la que van los datos? Porque si yo pongo solamente create, ¿cuántos create puedo tener dentro de mi proyecto? Muchos, puedo estar creando artefactos, miembros, proyectos, usuarios. Entonces, ya sé que si yo establezco el nombre del controlador y el nombre de la acción, pues va a ser muy poco probable que se repita. ¿Listo? No es más, esto es lo que definimos. Y por acá, ¿listo? Vamos entonces a definir primero que todo, nuestro formulario. ¿Listo? Aquí le vamos a decir que vamos a tener una acción a donde vamos a enviar los datos y a través de un método, normalmente post. ¿Listo? Entonces le vamos a decir que vamos a enviar aquí los datos hacia el controlador projects. Siempre va en esa estructura controlador acción. La mayoría siempre así. Controlador acción. ¿Listo? La jerarquía. Create. ¿Listo? Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero si acá en el controlador tengo una acción que ya se llama create, ¿listo? Que ya se llama create, ¿por qué le estoy diciendo aquí que lo voy a enviar otra vez a create, pero con método post? Si yo ejecuto este formulario, la información no va a llegar aquí. ¿Por qué? Porque este está con un método get. Entonces, debo copiar otra acción. Listo, yo puedo tener dos acciones con el mismo nombre. Pero, ¿qué es la diferencia? Que esta va a tener un verbo post. Al yo establecer aquí el post, ya esta parte del create, listo, un tico, borremos aquí este de acá, listo, y este de aquí. Entonces nos dice, vamos a ver, el tipo Project Controller ya tiene un miembro definido con los mismos tipos de parámetros, listo. Entonces vamos a generar una sobrecarga. Vamos a decirle que aquí en esta acción de create estamos esperando un modelo de datos que viene de lógica, listo. Yo puedo definir projects ms.lógica, pero como el proyecto web y el proyecto lógica tienen la misma inicial, project mbc, que por eso fue que le pusimos el mismo nombre, listo. Solamente con yo decirle lógica, ya sabe él que estoy haciendo referencia al otro project mbc, listo. Lógica models,
.bindingmodels.projectsCreate y vamos a ponerle acá un nombre al modelo de datos. Entonces, pues sencillamente para no complicarme le digo model. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos acciones que se llaman igual, pero tenemos aquí una sobrecarga porque esta espera un objeto. ¿Listo? Un modelo de datos. Adicional a eso, cuando se envíe del formulario, este formulario, como está con método post, viene y envía la información acá. Y en el index, este create que tenemos aquí, como está a través de una action link, que es un link, un hipervínculo, viene por defecto al método get. ¿Listo? De esa forma ya los está diferenciando. Entonces, lo que esté dentro de este formulario va a viajar hacia esta acción que se llama create. ¿Listo? De este controlador. Y espera estos datos de acá. ¿Correcto? Lo que definimos en el binding model. Entonces acá vamos a crear nuestro formulario. Vamos a decir de aquí que vamos a agregar un div. Listo, aquí un class from row y aquí vamos a poner las columnas class call md12 para que sea un ancho completo. Entonces, ¿qué vamos a recibir de primero? Vamos a crear nuestro helper. Primero, entonces, un label, bueno, html punto label for, listo, para que sea fuertemente tipado. Y con la expresión lambda vamos a ponerle aquí, esta es asignación en lambda, m punto, y él automáticamente sabe que cuando estamos haciendo referencia a un label for, estamos utilizando un modelo de datos. Ya por defecto él lo sabe. ¿Listo? ¿Cuántos modelos podemos tener en la vista? Solamente uno. ¿Listo? Entonces, por eso yo especifico aquí los campos que necesito. ¿Correcto? Puede que sean de diferentes entidades, pero específicos son los campos que necesito. ¿Correcto? Porque acá solamente puedo referenciar un solo modelo. ¿Listo? Entonces aquí m punto, entonces el primero va a ser para título. ¿Listo? Entonces él va a crear una etiqueta HTML que va a ser un label para título. Y en este label, ¿qué va a desplegar él? Él va a desplegar un título que va a ser este name que pusimos acá, título. ¿Listo? Vamos a poner otro HTML y yo podría utilizar un helper como un testbox, ¿sí o no? Pero pues el testbox queda por defecto con el input type test, ¿listo? La idea es que él asuma de una vez por el tipo de datos si sería un input type test, o un input type email, un input type password, un input type number, lo haga automáticamente. Entonces, en lugar de usar un testbox for, utilizo un edit for. ¿Listo? Tiene exactamente la misma funcionalidad. Entonces pongo por acá m título. Entonces, como título es un string, viene siendo un input type test. ¿Listo? Por aquí nos dice entonces que el edit for, vamos a verlo por acá, edit for, ¿dónde está? Se me acaba de perder. Aquí, editor. Listo, bueno, edit for, aquí está. Edit for, aquí están los campos, la traducción aquí, entonces noten que dependiendo del tipo de campo que él tenga por acá, que nos dice si es booleano, fecha, string o entero, solamente con el edit for él se encarga de ponerlo o number, o name, o password, o checkbox, ¿listo? Entonces, para el atributo HTML, si nos dice que tenemos que copiarlo así tal cual, ¿listo? Voy a copiarlo aquí, ya lo explico más detallado acá. ¿Listo? Este style lo vamos a borrar y tenemos solamente el atributo class. ¿Listo? De esta manera. Para aplicar el estilo HTML. Vamos a definir entonces aquí nuestro form control. ¿Listo? Y vamos a definir una etiqueta HTML punto
validation for. ¿Listo? Validation message for este de acá. Le vamos a poner exactamente lo mismo. M.título. Y este atributo de acá para el CSS. Y aquí vamos a poner test danger. Listo. Aquí él recibe un parámetro antes de, entonces este lo enviamos así vacío. Op. Sí, listo. Entonces, aquí va a mostrar el mensaje de validación para la propiedad título que definimos en el modelo de datos en caso de estar vacío o en caso de que tenga aquí un required. Entonces, en esta sección él va a mostrar el mensaje de validación si este campo es requerido, que en este caso sí lo es, dice requerido, y va a mostrar este mensaje de error. ¿Listo? Vamos entonces a crear las demás propiedades rápidamente. Entonces vamos a copiar este div. ¿Listo? Dos veces más, correcto. Para las propiedades de detalles. ¿Listo? Details aquí, details acá y details aquí. ¿Listo? Y para la propiedad de expected completion date. Entonces expected aquí, acá y acá. ¿Listo? Este HTML, este action link que teníamos acá, lo vamos a copiar por acá, después del formulario. ¿Listo? Y aquí dentro del form, muy importante que siempre esté dentro del form, todo lo que esté dentro del formulario es lo que vamos a enviar al controlador. Lo que esté por fuera, pues no se va a enviar. ¿Listo? Acá vamos entonces a definir una etiqueta input type submit. La etiqueta de input type submit es la que dispara esta acción, es decir, que este botón es el que se encarga de disparar el evento que va a enviar los datos. ¿Listo? Value, vamos a ponerle aquí create. ¿Listo? Y desde aquí de Project Controller vamos a implementar lo siguiente rápidamente. Vamos a decirle sí y vamos a implementar aquí un model state o estado de modelo .isValid. ¿Listo? Entonces, ¿esta sentencia para qué me sirve? Recordemos que en el binding model definimos unas variables o unas data annotations que eran requeridos. ¿Listo? Al decirle que es requerido, en caso de que estas propiedades lleguen al controlador vacías o nulas, dice si el modelo es válido, está bien, no hay problema. Entonces aquí ejecuta el código normal, ¿sí o no? En caso de que no esté el modelo válido, entonces va a retornar a la vista y vamos a hacer esto, vamos a retornar ¿qué? El modelo. Entonces noten la diferencia ahora con lo que estamos retornando. No estamos retornando el nombre de la vista, ¿listo? Entonces por defecto él dice, ¿qué me están devolviendo? Un modelo. A una vista yo puedo devolver un modelo o, mejor dicho, puedo devolver es un objeto, ¿listo? Entonces aquí él sabe que me están devolviendo un objeto. ¿Listo? Cuando él dice, me están devolviendo es un objeto y no me están indicando cuál es el nombre de la vista, hace lo mismo. Por defecto, asume que la vista a la que va a devolver tiene exactamente el mismo nombre de la acción. ¿Listo? Si yo le digo acá que necesito que me devuelva el objeto, pero el nombre de la vista es diferente, un ejemplo que es de create, me devuelva este modelo, pero a la vista del index, entonces pues lo haría de esta manera, indicándole cuál es el nombre de la vista. ¿Listo? En caso de que no lo haga, puedo estar devolviendo el objeto y él asume que esa es la misma vista de create. ¿Listo? Yo puedo hacerlo de esta manera, puedo decirle la vista es create, pero pues si sé que tiene el mismo nombre, pues me ahorro esta línea de código y simplemente la quito. ¿Listo? Entonces, ¿qué dicen? Cuando él sabe que el modelo no es válido y me devuelve el modelo a la vista, o sea, lo envíe de la vista al controlador a esta acción. Y desde aquí se lo estoy devolviendo otra vez a la vista.
Cuando lo devuelvo y él detecta que el modelo o el estado del modelo no es válido, entonces estas propiedades que estábamos viendo aquí, estas de acá, se activan y me muestran el error message que definí en el binding model. ¿Listo? Entonces aquí quitemos los puntos y comas. ¿Listo? Esto no hay necesidad. Listo. Y pues vamos a ejecutarlo. ¿Listo? Voy a poner por aquí un punto de interrupción. Yo doy F9 para activar el punto de interrupción. Y bueno, antes de ejecutarlo, vamos a darle aquí que este botón tiene aquí un class ptn-primary. ¿Listo? Para que tome el estilo. Vamos a darle ejecutar. Listo, en este caso pues sigo logueado, entonces me dice aquí que tengo el create y el back de acá del modelo. Entonces vamos a hacer algo por aquí, vamos a crear otro div de estos, listo, aquí con dos div que cierran, y vamos a agregar este input aquí y este action link acá, listo, para que sea un poquito más ordenado. Y vamos a ver si efectivamente que está refrescando. Listo, ya sea un poquito más ordenado. Por aquí démosle un salto de línea para que nos dé un espaciecito acá. Listo. Tenemos entonces el título, detalles y fecha de completado. Vamos a ver por aquí inspeccionar. Vamos a ver las etiquetas. Entonces este es un input type test. Este viene siendo un test. Este viene siendo un input type. Revisemos el type donde está. Datetime, ¿listo? Que por el navegador para que no se interprete o no aparezca el calendario aquí, pero si le botamos con otro navegador es lo más probable que aparezca el calendario aquí, ¿listo? Entonces noten que aquí desplegó el name que pusimos en el binding model, ¿listo? Por acá, ¿listo? Entonces, ¿esto para qué me sirve? Para no estar quemando estos encabezados en los formularios, sino que lo tome directamente del modelo de datos. No estoy creando etiquetas HTML de manera común, listo, o manual, para que queden quemadas, sino que es a partir del modelo de datos, listo, el cual se lleva las propiedades, el tipo de dato y demás, listo. Entonces, este es un formulario fuertemente tipado, directamente ¿con quién? Con el modelo, listo, gracias a pues esta propiedad de acá y a los HTML helpers que tenemos. ¿Que lo puedo hacer con HTML nativo? Sí. ¿Sin utilizar los helpers? Sí, lo puedo hacer. Pero debo tener en cuenta que si realizo un cambio en el modelo, de que cambié el nombre de esta propiedad, entonces automáticamente pues todos los HTML helpers van a detectar el cambio y pues va a ser más fácil la modificación. Si lo hago con HTML nativo, pues no me va a aparecer ningún tipo de error, pero cuando vaya a enviar los datos, pues resulta que el nombre de las propiedades ha cambiado. ¿Listo? Entonces, para la parte de internacionalización y el multilingüe también es muy importante utilizarlo así, formularios fuertemente tipados. ¿Listo? ¿Por qué pusimos acá un modelo y por qué importante o hago referencia en el nombre de las propiedades? ¿Listo? Porque le digo que los datos que yo estoy enviando de la vista al controlador viajan todos, pero lo estoy esperando en un modelo de datos, ¿listo? No estoy definiendo variable por variable de lo que estaría esperando, sino que estoy esperando es un parámetro que es el binding model. Entonces, si yo en el binding model tengo estas propiedades, ¿listo? De esta manera, título, detalles y expected completion date, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Que las etiquetas HTML que se encargan de recibir esos valores
deben tener exactamente el mismo nombre. Es decir, tengo que tener una etiqueta de input con el ID y el name título, otra con detalles y otras con fecha esperada de completar el proyecto. Si revisamos acá, inspeccionar elemento, ustedes van a ver que los helpers se han encargado de hacer eso. Y aquí tenemos el name, se llama title, igualito como está en el modelo, y el ID también. Si nos vamos a la de fecha de completado, vemos que tiene el name expected completion date y el ID expected completion date. ¿Listo? Nos estamos preocupando por cómo escribirlo, o sea, si estamos escribiendo mayúsculas, minúsculas. No, ¿por qué? Porque lo está haciendo directamente desde el modelo, tomando el mismo nombre que está acá. ¿Correcto? Esa es una ventaja. Si lo hago con HTML nativo, puro, debo tener en cuenta que deben tener exactamente los mismos nombres, mayúsculas y minúsculas, porque los diferencia. ¿Listo? Para terminar, entonces vamos a darle aquí, crear. Vemos que se activó la acción de acá. ¿Por qué esta y no esta de acá? Porque él está buscando una que sea post. ¿Listo? Y lo que yo definí aquí es que esta es HTTP post. Listo, venimos acá y si revisamos el modelo de datos, nos dice que las variables que están llegando son nulas porque en ningún momento llené los datos. Entonces nos dice, ¿el modelo es válido? Nos dice que es falso. Entonces se salta el if y retorna a la vista este modelo de aquí. ¿Listo? Este modelo de acá. Demos aquí continuar y automáticamente en la vista se han activado ¿qué campos? Los validation for con el error message que tiene cada propiedad. Para título, para detalles y para fecha de completado. Entonces, ¿qué ventaja tenemos con esto? Aquí tenemos 3 campos, pero cuando es un formulario mucho más extenso y tengo que empezar yo a validar manualmente que la propiedad ID sea diferente de nulo vacío, que la propiedad detalle sea diferente de nulo vacío, que la fecha de completado sea diferente de nulo vacío, pues me va a gastar mucho más tiempo. Mientras que de esta manera solamente dije, el modelo es válido de acuerdo a lo que dije o especifiqué acá que era requerido y él se encarga de hacer la validación de qué falta y qué no falta y qué mensajes debe mostrar. Entonces yo no me preocupo por decirle le falta el campo 1, le falta el campo 2, le falta el campo 3, sino que a través del error message de los data annotations automáticamente me aparecen acá. Si yo envío aquí el título, entonces voy a poner aquí Project Management. Doy en crear. Él viene, entonces dice listo. Revisemos. Dentro del modelo que viene, solamente el título. Entonces, ¿el modelo es válido? No, se va a saltar el if y vamos a ver aquí continuar. Y vemos que solamente se activó ¿qué? El error message de details y el error message de expected completion date. Esto él sabe cuáles son los campos que hacen falta de acuerdo a la validación de los requeridos que tenemos. ¿Listo? Entonces, de esta manera, hemos creado nuestro primer formulario fuertemente tipado a partir de un modelo de datos que es nuestro binding model y adicional pues hemos construido nuestro primer controlador teniendo claro las diferencias que podemos tener. Primero, dentro de los parámetros que vamos a recibir, de que no recibimos parámetro por parámetro, sino un modelo establecido por el binding model, y que a partir de este mismo binding model he creado el formulario con los helpers de HTML, ¿listo? Las ventajas que tenemos al utilizarlos, la implementación de validación de modelos, ¿listo? Y sobrecarga de acciones que se diferencian tanto por parámetros como los verbos de los métodos. ¿Listo? Entonces, eso es todo por este video. En el próximo video vamos entonces a empezar a trabajar las demás características como lo son modificación, eliminación y consulta. ¿Listo? Eso es todo por este video. Cualquier duda o comentario, por favor, agregarla dentro de la descripción del video para resolverla lo más pronto posible. Eso es todo por este video y hasta una próxima ocasión.